¿Sabías que el punto simple, que es uno de los que más utilizamos, no es de los más recomendados en muchas de las heridas que atendemos? ¿Esto por qué sucede? Te lo voy a explicar muy rápidamente. El punto simple está diseñado, se utiliza o se debería de utilizar para heridas que tienen un ángulo de penetración prácticamente recto. Es decir, si nosotros viéramos la herida con un corte sagital coronal de arriba hacia abajo, como lo quieras decir, es decir, así, tendríamos que ver que el corte es prácticamente recto. Si tiene cierta angulación, vamos a ponerlo en otra página, es decir, si la herida tiene una penetración oblicua y nosotros aquí hacemos un punto simple, puede pasar que no lleguemos a coger ese espacio más profundo y por tanto se nos genere un espacio muerto. Es decir, cuando tenemos una herida oblicua, nosotros tenemos que utilizar otros puntos que nos cojan este espacio muerto. También el punto simple se suele utilizar en heridas que son superficiales. Si por contrario tengo una herida que es un poquito más profunda, que no hemos valorado bien la profundidad, y yo hago un punto simple, todo este espacio que hay aquí no me lo va a coger y por tanto también hay riesgo de que se me genere un espacio muerto. Es decir, me tengo que asegurar de que el hilo, esto es un truquito muy sencillo pero que puedes emplear, que el hilo llegue a pasar justo en el fondo de la herida, que yo le vea pasar por el fondo para asegurarme de que estamos cogiendo todo el tejido. Si no puedo asegurar esto, puede haber problemas. ¿Qué problemas nos van a traer los espacios muertos? Pues básicamente nos van a poder generar seromas, hematomas, que eso luego se infecte y en la mayoría de casos va a acabar en dehiscencia. Es decir, complicaciones nada deseables para la persona. Y esto pasa mucho porque generalmente no somos conscientes de esto. La mayoría de personas no saben suturar o no tienen conocimientos un poquito más avanzados sobre sutura y sucede bastante, que encima pasa que en muchas ocasiones no somos los mismos los que suturamos y hacemos el seguimiento o los que retiramos esa sutura. Y claro, como no tenemos mucho conocimiento, no sabemos asociar que realmente ha sido por una mala técnica, por no saber solucionarlo. ¿Cómo podríamos evitar esto? ¿Y qué punto habría que utilizar? El colchonero vertical intradérmico, que quizás lo has visto alguna vez, es uno que se dice para construirle, ¿no? Lejos, lejos, cerca, cerca, entramos lejos, damos vueltita a la aguja, cerca, cerca y salimos. Y visualmente queda más o menos de esta manera, igual te suena. Queda una rayita con un nudo. Este punto es mucho más interesante en este tipo de lesiones oblicuas y más profundas. Por tanto, la mayoría de heridas agudas como son, perfectamente rectas, no, en muchos casos van a ser oblicuas, por tanto, en muchos casos vamos a tener que utilizar este colchonero vertical y no ese punto simple. Esto va a ser fundamental y súper importante. Nos va a ayudar a evitar esos espacios muertos, etcétera, etcétera. Segundo mito, que este también suele abrirnos la cabeza un poquito, es que la seda, actualmente bajo la evidencia disponible, no es el hilo que se recomienda de elección, pero todavía no te pongas histérico, histérica, no te preocupes, esto no quiere decir que no se deba utilizar la seda. Hay que conocer cuáles son sus ventajas y desventajas para, con nuestro razonamiento crítico, es decir, qué hacemos con la información que tenemos, lo aplicamos al contexto, pensamiento adaptativo, cómo aplico este conocimiento al contexto que me envuelve, al contexto que tengo delante. Bien, ¿por qué se dice que la seda no es hilo de elección? Por básicamente dos desventajas que tiene. La primera es un multifilamento trenzado, es decir, tiene varias hebras trenzadas entre sí. Esto lo que produce es que ciertas bacterias se puedan quedar enganchadas entre las hebras y nos aumenta un poquito el riesgo de infección. Además, es un tipo de hilo que normalmente viene tratado y demás, pero que puede absorber líquido, es decir, que si hay exudados, si se humedece, etcétera, etcétera, va a retener humedad y eso nos aumenta el riesgo de complicaciones, como puede ser nuevamente la infección o que se nos macere un poquito más el punto de inserción del hilo. Luego además tiene otra desventaja, que principalmente es un tejido natural. Hay muchos tipos de tejidos naturales, sintéticos, multifilamentos, monofilamentos, es una locura. Al ser un tejido natural,
¿Qué quiere decirnos esto? Pues que si nosotros vamos a tener esa sutura durante mucho tiempo puesta en la herida, el riesgo de que el cuerpo lo reconozca y produzca una reacción a cuerpo extraño va a ser mayor. Por tanto, cuando tengamos heridas que tienen más riesgo de infección por sus características o que preveamos que esa sutura va a estar mucho tiempo puesta, es mejor utilizar otro tipo de hilos. ¿Cuáles? Pues básicamente se están recomendando los monofilamentos sintéticos, como puede ser el polipropileno o el nylon. Ahora bien, obviamente la sutura también tiene sus ventajas. Es más manejable y también es bastante barato. Entonces, con esta información vamos a utilizar la seda de una forma más inteligente, más con cabeza y más adaptada al contexto que envuelve a esa persona con esa herida. Tercer mito, el mito del tiempo que tenemos para poder suturar una herida. ¿Te suena eso de las 6 horas? Pues que sepas que es un mito. Es decir, no pasa nada porque sutures a una persona, probablemente, a las 6 horas y 1 minuto. Que muchas veces me he encontrado, no, han pasado más de 6 horas, 6 horas y media, ya no se puede suturar. Error en la mayoría de casos. ¿De dónde viene este mito? Pues de un estudio que hizo Friedrich hace pero que muchísimos años, en el cual hacía incisiones a unos animales, las ensuciaba y veía cuánto tiempo tardaban en infectarse. Y estipuló esas 6 horas, y eso se ha quedado hasta el día de hoy. Pero realmente hoy los avances en asepsia, la limpieza que hay hoy en día, no es la de aquel entonces. De antes se afilaban las agujas para hacer inyecciones, para poner punciones y demás. Ahora no, la asepsia es muchísimo mejor. Entonces, ¿de qué va a depender sobre todo que suturemos o no? De nuestra valoración, teniendo en cuenta obviamente esas premisas, ¿no? Que a más tiempo de evolución de que se ha hecho la persona la herida, más riesgo de infección y más riesgo de que el tejido esté desvitalizado. Eso es innegable, pero entran en juego otras cosas. No va a ser lo mismo una herida que se acaba de realizar una persona con un cuchillo súper limpio, con un bisturí recién sacado del empaque, a una persona que está en el campo y se hace una herida súper sucia, que está llena de barro y yo qué sé qué. No va a ser lo mismo, no van a tener el mismo riesgo de infección ambas heridas. Por tanto, vamos a poder manejar tiempos diferentes. Pero como sé que esto suele causar un poco de cacao, sobre todo porque nuestro cerebro busca respuestas sencillas, ¿no? De si pasa esto, hago esto, aunque ya te aconsejo que intentes salir de ahí, hay que intentar utilizar ese razonamiento crítico y ese pensamiento adaptativo para que te dé un poquito de orden en la cabeza después de oír esto. Generalmente, en los últimos estudios que se han hecho, se recomienda que en cara suturemos antes de las 24 horas y en cuerpo antes de las 12-18 horas. Siempre va a ser más recomendable estar antes de esos tiempos y nos va a permitir pues, tener unas suturas más satisfactorias. Que en algún caso puede ser un poquito más, perfectamente, ¿vale? Lo que digo, hay que salirse de esa respuesta cerrada y dogmática. Obviamente, si te gustaría conocer más mitos, que hay bastantes, si te gustaría ganar seguridad y tener un paso a paso de todo lo que hay que hacer cuando una persona llega con una herida que hay que suturar, defenderte con la sutura de una forma fácil y rápida, pues tenemos un curso acreditado para enfermeros y médicos por la Comisión de Formación Continuada, es decir, es baremable en bolsa, que creo que te puede interesar. Te lo voy a contar muy brevemente por si te interesa y te apetece profundizar en todos estos temas, descubrir más cosillas, ¿no? Como, por ejemplo, si se pueden suturar mordeduras, si no, todos estos mitos que envuelve a la sutura, si puede suturar enfermería, si no puede, cómo anestesiar, es decir, todo lo que tienes que saber, creo que te puede interesar, así que te cuento súper breve. ¿Qué incluye esta formación? Incluye 4 talleres, 2 de ellos teóricos, donde vamos a aprender absolutamente todo el paso a paso desde que una persona entra con la puerta con una herida potencialmente suturable hasta que sale con los cuidados posquirúrgicos. Desde la valoración, la anestesia, la sutura, técnicas de hemostasia, complicaciones intraquirúrgicas, posquirúrgicas, cuándo retirar la sutura, recomendaciones al paciente, toda la parte de legalidad, si se puede o no se puede suturar, quién lo debe hacer. Todo, absolutamente todo. Cuidados posquirúrgicos una vez que ya hemos retirado los puntos. Es decir, algo súper completo para que tengas un paso a paso, orden y que te aporte mucha seguridad y confianza. Otros 2 talleres prácticos. Es una formación online, pero somos expertos y especialistas en formación práctica online. Tenemos un experto acreditado por la Universidad Online de Sutura y Cirugía Menor,
tenemos más formaciones como esta, es decir, sabemos lo que hacemos. Vas a necesitar el material para practicar y sacarle el máximo partido a esta formación. En el primer taller veremos los puntos básicos, aprenderemos la anestesia y puntos básicos que hay que conocer. Punto simple, colchonero vertical intradérmico, como acabamos de comentar, le vas a salir dominando, y un punto en esquina para esas heridas que son más en colgajo. Con esto vamos a poder abordar la gran mayoría de heridas que nos vienen en nuestro día a día. El segundo taller práctico va a ser cogiendo casos clínicos reales a ver cómo les resolveríamos con lo que sabemos. Luego vamos a hacer el supuesto y lo vamos a practicar para así integrar todo el conocimiento de forma más práctica, para que sea más sencillo llevarlo a la práctica. Por tanto, vamos a tener aquí los 4 talleres. Les vamos a hacer en directo, todo va a quedar grabado para que lo puedas ver en diferido y vas a poder acceder a la formación durante 2 meses. Así que no te preocupes porque todo queda grabado, absolutamente todo, para que lo puedas volver a ver las veces que necesites, ir parando, ir cogiendo apuntes, lo que quieras. Aún así, nosotros te vamos a dar apuntes, un pequeño ebook con apuntes, con todo lo que tienes que saber, con todo lo necesario, para que lo puedas consultar cuando quieras. También vas a tener acceso a un grupo privado durante la formación donde vamos a estar todos los alumnos por si tienes dudas. Y como me gustaría asegurarme de que realmente te defiendes con la sutura, de que alcanzas ese nivel, de que tienes esa soltura y esa destreza, vas a tener una tutorización individualizada de tu parte práctica. Es decir, si vienes al directo conmigo, yo en el propio directo te voy a estar diciendo si ya está bien, si está mal, esto hay que corregirlo, esto no. Si lo haces en diferido, también vas a tener a un tutor que va a analizar por medio de imágenes y vídeos, si quieres mandar vídeos también, tu técnica y te va a dar consejos para ir implementándolo en la práctica. Esto está súper testado, esta metodología, la hemos probado con miles de personas y ha dado muy buenos resultados. Yo sé que esto suele generar un poco de, no sé, yo sí, pruébalo, si no te sirve, no pasa nada, te devolvemos el dinero y si te sirve, pues lo aprovechas un montonazo y no tenemos tanta inseguridad al tener que suturar. Aparte de todo esto, incluye unos bonus que son bastante interesantes. Como bonus, vas a tener 4 casos. Cuatro casos comentados, 4 casos reales, comentados por las personas que lo realizaron, que eso siempre da muchas ideas, comentan todo el proceso, por qué tomaron esas decisiones, etcétera, etcétera. También te vamos a proporcionar un PDF con un modelo de consentimiento informado. Lo pongo ahí como CEI, consentimiento informado, para que cumplamos bien la ley en cuanto a ese aspecto, para que lo tengas ya directamente descargable y lo puedas emplear o validar en tu centro. También vas a tener 2 clases extra con sus infografías de resumen, una sobre si se pueden o no suturar mordeduras y una extendiéndome un poquito más en todo este tema del tiempo que tenemos para poder realizar una sutura. Y depende cuando entres, pues también solemos poner algún bonus extra, regalamos alguna formación, alguna clase adicional, etcétera, etcétera. Esta formación tiene un precio de 197 € por tiempo limitado. Estamos haciendo una oferta, una promoción. ¿Por qué? Porque básicamente queremos ayudar a que otras personas, a mí me pasaba, al principio tenía muchísima inseguridad con todo esto y queremos ayudar a otras personas a que no lo pasen tan mal. Por otro lado, nos gustaría pues llegar a más gente, que nos conozcáis más personas, que probéis si os gusta nuestra forma de hacer formaciones y si eso, pues que os vayáis apuntando a otras, por supuesto. Entonces, tiene un precio de 197 € por tiempo limitado, vamos a hacer una promoción y tienes el enlace para apuntarte aquí abajo y ver también la promoción. Nada más, espero que te haya servido esta mini clase sobre 3 mitos. Voy a hacerte un resumen súper rápido. El tema de punto simple le vamos a utilizar en heridas poco profundas y rectas, si no utilizaríamos el colchonero vertical intradérmico en aquellas que son más oblicuas o más profundas. Por otro lado, el tema de la seda, ojo, puede aumentar un poquito el riesgo de infección
y también la probabilidad de cuerpo extraño. Hilos que podemos utilizar en heridas de ese tipo, los monofilamentos sintéticos. Tercer mito, el tema de las 6 horas. Nada, depende de tu valoración. Generalmente en cara antes de 24 horas, en cuerpo antes de 12-18. Y lo dicho, si te animas a ir un pasito más allá, profundizar en todo esto de la sutura y defenderte con seguridad, te animo a que hagas clic aquí abajo y aproveches la promoción. Un abrazo, familia, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.